esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmo 136, en esta versión que nos presenta la liturgia de la palabra en el día de hoy, pues evidencia claramente lo que fue para el pueblo el destierro, lo que significó para el pueblo haber sido desposeídos de la ciudad santa, la doncella que Dios se había elegido para sí, la amada por el Señor. Este salmo evidencia claramente el asombro que despierta en los habitantes de Jerusalén el hecho de que el templo, que para ellos era indestructible porque la gloria de Dios se había posado sobre él, y que nunca pensaron que llegara a la destrucción del mismo, este salmo evidencia el asombro que se apoderó de la gente al ver lo que había pasado con el templo en donde había habitado la gloria de Dios. Y es posible, se preguntan en los salmos, sobre todo aquel grupo de salmos desde el 72, 73 más o menos, que evidencian lo que significó la destrucción del templo, es posible que Dios nos haya abandonado. Es posible que Dios nos haya dejado al destierro en manos de nuestros enemigos, nos haya entregado al saqueo. Es posible que Dios, que nos ama tanto, que Dios que ha sido tan bueno con este pueblo y que lo ha elegido desde siempre, es posible que Dios se haya apartado de nosotros y ya no haya vuelto a poner su mirada sobre nosotros. Pues lo están viendo y lo están evidenciando. Están contemplando cómo han sido entregados al destierro, cómo han sido entregados al dolor, cómo han sido entregados al sufrimiento, cómo han sido entregados a la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué si Jerusalén era la amada por el Señor? Era su novia preciosa, era la esposa que él mismo se había creado y se había conquistado y había rescatado. Porque el Señor dice a través de los profetas que llegó a buscar a su amada y la encontró adulterándose. La encontró en manos de otros amantes. La encontró con su corazón dividido y pervertido. Y lo va a decir duramente a través del profeta Ezequiel en el capítulo 16. Yo vi cómo te revolcabas con otros amantes. Porque la encontró pensando en sí misma, como nos lo va a contar también el Cantar de los Cantares, cuando llega y le toca la puerta, y ella prefiere quedarse acostada que abrirle a su esposo, que abrirle a su amado, porque ya se había quitado el chal y ya se había hecho las purificaciones que prescribían la ley. Ya había cumplido con las normas que a ella le correspondía y no era capaz de dar un poco más, salirse de sí misma.
y entonces luego sale a buscarlo y no lo encuentra. ¿Es posible que el esposo y el amado se retire, se aleje? ¿Es posible que ya no habite el templo? ¿Es posible que ya no haya culto, como lo dirá también el profeta Daniel? Porque no tenemos ni sacerdotes, ni profetas, ni reyes, y todos andan sin sentido por el país. La gente anda sin sentido, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Es posible que esto ocurra dentro de los planes de Dios? ¿Es posible pensar esto dentro de un proyecto amoroso que Dios ha realizado, que Dios ha hecho, que Dios ha querido para su humanidad, para su esposa santa? Nos da hasta escalofrío afirmarlo, pero sí es posible que Dios se retire. Y la evidencia más grande de eso nos lo enseña la Iglesia. Cada vez que nosotros pecamos voluntaria y gravemente, desterramos a Dios. Cada vez que nosotros pecamos gravemente, le cerramos todas las puertas y las posibilidades que Él tiene de actuar. Ahora, Dios se ha quedado quieto y ha dejado de buscar caminos para convertir a esta esposa, para purificarla, para llevarla al arrepentimiento y para llevarla a la conversión. Dios no deja de buscar caminos, pero quiere enseñarle, pero quiere educarla, pero quiere reprenderla, pero quiere llevarla a que ella misma tome conciencia de lo que ha hecho, que tome conciencia de su miseria y de su debilidad y que se dé cuenta de lo que puede llegar a ser si no obedece, si no se aferra a su palabra, si no cumple sus mandamientos, si no acoge todas las recomendaciones de Dios. Dios quiere que ella aprenda, Dios quiere que ella tome conciencia, Dios quiere que ella se dé cuenta de que sin Él no puede vivir. Y por eso, como dicen los salmistas, apartaste por un instante tu rostro y yo quedé desconsolado. Por un momento me sentí morir porque no te encontré. Es que vivir la vida sin Dios es eso es inimaginable. Nos morimos, no somos nada, porque fue Dios mismo quien nos trajo a la existencia. Y esta misma pregunta, esta misma reflexión que se hizo el pueblo hebreo, tenemos que hacérnosla hoy, nosotros, cristianos católicos. ¿Cómo encuentra Dios a su iglesia hoy? Hoy que viene el esposo, ¿cómo la está viendo? ¿En qué estado la encuentra? ¿De qué manera está su iglesia, su amada, su rescatada, su redimida? La doncella que Él se ha purificado. ¿De qué modo la encuentra hoy? ¿Será que la encuentra fiel? ¿Será que la encuentra leal? ¿Será que esta esposa es la que lo está esperando constantemente y no pone el más mínimo reparo para obedecer su palabra, para obedecer sus mandamientos, para cumplir su evangelio? ¿Será que la esposa que el Señor ha creado, que el Señor ha rescatado, que el Señor ha limpiado, esta iglesia católica, hoy el Señor la encuentra en un estado de pureza y de limpieza, como quiere encontrar a su doncella? ¿Cómo encuentra Dios hoy a cada uno de sus miembros? ¿Cómo nos encuentra a nosotros, sacerdotes, ministros, solamente para el culto, con un corazón solamente enterrado en Dios? ¿Cómo encuentra a las religiosas y a los religiosos que son su iglesia, que son su esposa? ¿Cómo encuentra cada bautizado por el que ha pagado un precio muy alto? ¿Cómo lo encuentra hoy? ¿Cómo encuentra a su esposa? ¿Cómo encuentra a su iglesia?
¿Será que hoy esta iglesia puede presentarse delante de Dios pura, engalanada, fiel, santa? ¿O se ha entregado a otros amantes? ¿O se ha pervertido con otros amores? ¿O ha dejado entrar en su corazón otros ídolos? Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. ¿Acaso la iglesia hoy no está llorando por la falta del culto? ¿Acaso esta esposa hoy no tiene que llorar también por falta de sacerdotes? ¿Acaso esta iglesia no está afligida hoy? ¿Acaso ya no estamos viendo el desespero de tantos católicos al ver la indiferencia de los gobiernos, de quienes depende abrir los templos hoy? ¿Y por qué ha permitido Dios todo eso? ¿Acaso ha faltado oración? ¿Acaso ha faltado súplica? Empezando esta pandemia, nosotros no podemos ser seres humanos sin memoria, sin historia, porque nos privaríamos de hacernos reflexiones profundas. Iniciando esta pandemia, toda la Iglesia Católica con el Papa de rodillas pidiéndole a Dios el fin de la pandemia, y no nos hemos preguntado por qué no se ha acabado aún esta pandemia. ¿Será que a Dios le falta poder? ¿Será que Dios no puede en un segundo, en un minuto detener todo esto? Padre, no nos hagamos preguntas de esas. Claro que hay que hacerlas. Una fe honesta y clara, una fe auténtica se pregunta todo esto. ¿Acaso no ha habido cristianos, sacerdotes ofreciendo súplicas, sacrificios, suplicándole a Dios, pidiéndole a Dios que esto se detenga? Que llegue prontamente la apertura de los templos, que haya culto, que la gente se pueda confesar sacramentalmente. ¿Acaso no ha habido eso? Claro que ha habido. Pero ¿por qué está permitiendo Dios todo esto? Porque en ningún momento debemos dudar de que Dios puede, porque tiene todo el poder para hacerlo. Y en un segundo, en menos de un segundo, en un pestañear de ojos podría hacerlo. Dios es omnipotente y la evidencia de eso nos lo está mostrando el Evangelio hoy. Cuando el leproso se le acerca al Señor, no le dice, pues, por si puedes. De pronto, a ver si de pronto tú puedes curarme. Eso no lo pone en duda el enfermo. Por lo menos el que se le está acercando al Señor hoy en el Evangelio no lo pone en duda. Él sabe que puede. Él sabe que a quien se está acercando tiene todo el poder de limpiarlo y quitarle esa lepra. Si tú quieres, lo puedes hacer. Para San Mateo es evidente que Dios lo puede todo y que Jesucristo lo puede todo. Todos los enfermos que se le acercan en el Evangelio a Jesús, en el Evangelio de San Mateo, todos saben que Él puede. Los que más dudan son los fariseos y hasta sus propios discípulos, pero los enfermos no. Si tú quieres, tú puedes. Basta solamente que tú quieras y ya. ¿Será que a la iglesia le está faltando fe? Tenemos que mirarnos a la luz de la palabra del Señor. No podemos dejar que su palabra caiga en saco roto. ¿O será que a la iglesia le falta el arrepentimiento de este hombre? Porque la traducción griega de la Septuaginta dice que él se postró delante de él, que se arrodilló en adoración. Y quien cae en adoración, quien cae de rodillas, quien se postra, es porque ya lleva un arrepentimiento por dentro.
Ya lleva una petición de perdón incluida. Ya lleva un reconocimiento de su maldad y de sus pecados. Y si no, ¿para qué se arrodilla? Se postró, se acercó y se postró delante de él. ¿Será que a la iglesia le hace falta más penitencia, más arrepentimiento, más reconocimiento de su culpa, mayor humildad para poder orar y pedirle al Señor que obre y que actúe? Nosotros, como iglesia, yo creo que deberíamos estar llorando nuestras faltas y haciendo mucha penitencia y pidiendo mucho perdón, al estilo de este pueblo hebreo que reconoce mientras van deportados hacia Babilonia, cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Cómo andar bailando y danzando y haciendo fiesta. ¿Cómo hacerlo? Que se me pegue la lengua al paladar. Que se me paralice la mano derecha si me olvido de ti, Jerusalén. ¿Con qué actitud estamos viviendo los católicos? Católico significa universal. Católico, el verdadero católico, es el que se siente, no solamente se siente, sino que es miembro de un cuerpo. Sabe que no está solo por ahí individualmente. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Alguien decía que se sentía orgullosamente católico. Y le duele el dolor de los católicos, sufre con el dolor de los católicos, llora con los católicos que hoy no tienen el culto, que hoy no tienen dónde confesarse. ¿Para qué sentirse un orgullosamente católico de nombre si no padece con los que está sufriendo? ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si mis hermanos están sufriendo. O la oración del profeta Daniel en el capítulo 3. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Yo vengo a pedirte perdón. Porque no hay sacerdotes, no hay culto, no hay profeta, no hay reyes. Todos vagan sin sentido por el país. Al tiempo de la cura sucede la tempestad. Hoy nosotros como iglesia deberíamos tener la actitud de este leproso, postrados delante del Señor. La fe que propone San Mateo es una fe que primero ha pasado por la humillación. Una fe que primero ha pasado por el arrepentimiento. Una fe que lleva su toque de humildad, su profundo toque de humildad. Nosotros a veces le reclamamos envalentonadamente a Dios, como si Dios tuviera deberes con nosotros, cuando somos nosotros los que tenemos deberes muy grandes con Él. Todo lo que recibimos de Él lo recibimos gratuitamente. Sin merecerlo, Dios nos lo ha dado. ¿Y cómo correspondemos nosotros a ese amor? Además, porque ha sido un amor hasta el extremo. Dios lo entregó todo, sin cometer pecado. Y nosotros los que cometemos pecado, los que fallamos, nos envalentonamos y reclamamos y reprochamos. Y si nos humillan y si nos desprecian, nos subimos. Y queremos que nos hagan calles de honor, que nos den reconocimiento, que nos hagan fiesta, que nos coloquen en pedestales. Esa no es la actitud de este leproso que se le acerca al Señor. Tú puedes, si quieres. Yo no te voy a exigir nada si tú quieres. Yo sé que puedes, pero si quieres. Porque yo no merezco. Solamente si tú quieres lo puedes hacer. Yo no te voy a reclamar. La actitud de este leproso no es una actitud envalentonada, reclamando, exigiendo,
Si tú quieres. Si tú quieres, Señor, porque yo no merezco nada. Ese es el humilde, ese es el auténtico pobre, el que se le acerca al Señor no exigiendo, no envalentonado, sino, Señor, lo que tú quieras. Tanto tenemos que aprender nosotros como iglesia, como cristianos. Hay que ir al Evangelio. Yo esto no lo estoy extrayendo de otro lado. Es el testimonio del Evangelio. Yo no sé qué Evangelio a veces leemos muchos de nosotros. Basta ir a los textos en griego, las versiones originales de estos textos para darnos cuenta de la actitud de esta gente y cómo se acercaba al Señor. De profunda humildad, profunda humildad. Por eso se postran, adoran, por eso agradecen, por eso bendicen. Por eso se sienten felices al ser beneficiados en la oración. Porque saben que sin merecerlo, Dios les prodigó su amor. Tendríamos que volver a recordar nuevamente aquellas palabras del Papa Francisco al inicio de su pontificado. La Iglesia tiene que dejar de ser tan autorreferencial, de pensar tanto en sí misma. El Papa Benedicto lo dijo muchas veces también, en otras palabras, el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué creen que los papas, sobre todo estos últimos, se han empeñado en una reforma de la Iglesia? No porque Dios haya encontrado a su doncella muy bien. Si están buscando una reforma, una purificación de la Iglesia, es porque la Iglesia necesita ponerse de rodillas delante del Señor. Necesita reconocer su culpa y su pecado. Necesita pedir perdón. No crean que es porque Dios la ha encontrado muy bien y la ha encontrado muy fiel. ¿O es que no es suficiente pensar en todo lo que ha pasado en la jerarquía en estos últimos años? Cosas tan terribles y las enterramos rapidito para que no afecte nuestra conciencia. Acá en Colombia, noticias nefastas de lo que puede llegar a ser un sacerdote, un consagrado. Y eso lo dejamos allá para que no afecte mi culpa. Para ello no tenerme que estarme encarando con eso, porque es que si me doy cuenta de eso, pues también me hace revisar. Y si me hace revisar, de pronto me doy cuenta de muchas cosas anormales que yo tengo por dentro y tengo que cambiar. A veces el Evangelio resulta amargo, incómodo, como dice también el libro del Apocalipsis, ese rollo que se tiene que comer San Juan, y por un momento le sabe amargo, porque cuando esa verdad llega a encararnos y a descubrirnos por dentro lo que somos, no nos gusta. La actitud del leproso es una actitud de profunda humildad y arrepentimiento delante del Señor. La actitud del salmista que está recogiendo la culpa de su pueblo es una actitud de arrepentimiento. Vaya que ustedes lean el libro de las Lamentaciones, propio para este contexto que vive Jerusalén, de la pérdida del templo y de la ciudad. Se llama Libro de las Lamentaciones. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha dado cuenta de su error y se ha dado cuenta de todo lo que tiene que reparar. Dios por eso permite las cosas, para educarnos, para enseñarnos, para que abramos los ojos y nos demos cuenta que tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir mucho perdón, tenemos que hacer mucha penitencia, tenemos que buscar la humildad, tenemos que buscar la pequeñez y la sencillez. Y esa es la lección grande que el Señor nos quiere dar. Tenemos que aprender tanto de lo que está pasando, abrir los ojos. No esperemos que vengan cosas más tremendas para después ahí sí lamentarnos más fuertemente. Ay, si yo antes hubiera hecho caso. Si yo hubiera escuchado. No esperemos. Dios no quiere que pasen cosas más catastróficas
para evitarnos más dolor, para evitarnos más sufrimiento. Pero si cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos y no queremos escuchar, por nuestra pertinencia y endurecimiento, vendrán más cosas. Eso es evidente, que vendrán más cosas. Pidámosle al Señor la gracia de la humillación, la gracia de la humildad, porque todo el que se humilla será ensalzado, Dios lo levantará. Pero el que se ensalza va a ser humillado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros pecadores,